Hola a todos, hoy vamos a comenzar la lección 2 de la asignatura Funciones de una variable 2 del grado Matemática de la UNED, en la cual vamos a introducir los teoremas fundamentales del cálculo integral. Recordemos que en la lección anterior habíamos introducido el concepto de integral de Riemann, pero no habíamos dado una caracterización o una forma sencilla de poder calcular la integral de Riemann de la función. Simplemente habíamos caracterizado la integrabilidad Riemann y para calcular dicha integral debíamos usar la definición a través de el cálculo de las particiones. Lo que vamos a hacer en esta lección va a ser dotar de distintos resultados que nos permitan obtener el valor de dicha integral de forma más sencilla. Y para ello vamos a comenzar primero con dos resultados que tienen que ver con lo que conocemos como el valor medio integral. Vamos a comenzar primero con una definición. Entonces vamos a trabajar con una función f que va del intervalo AB en R, una función que sea acotada e integrable en el intervalo AB. Entonces llamamos valor medio, si quiere podemos poner valor medio integral, pero valor medio de la función f en el intervalo AB al número real dado por 1 partido b menos a por la integral entre a y b de f de x diferencial de x. ¿De acuerdo? Pues tenemos un resultado que nos permite relacionar este valor medio integral con el cálculo de las primitivas. Y nos dice lo siguiente. Teorema, que es lo que se conoce como teorema del valor medio integral. Porque también tenemos un teorema de valor medio para derivadas, pero aquí lo estamos trabajando para integral. Nos dicen, bueno, pues sea f, una función que va del intervalo AB en R, y le vamos a exigir que sea una función continua. Sabemos entonces que en particular la función es integrable por uno de los resultados que vimos en la lección anterior. ¿Vale? Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Bueno, pues que por ser la función continua, entonces va a existir un elemento c que está en el intervalo AB cerrado, tal que resulta que la integral entre a y b de f de x diferencial de x se puede expresar como f de c por b menos a. Lo que nos está diciendo si pasásemos el b menos a dividiendo que el valor medio integral coincide con lo que vale la función en el punto. Y muchas veces se utiliza esta escritura en vez de igualar esto a f de c porque tiene una interpretación geométrica muy interesante. Y es que geométricamente lo que estamos diciendo es lo siguiente. Si yo tengo aquí la gráfica de nuestra función y digo, bueno, pues voy a poner desde el punto A hasta el punto B. Entonces, por un lado, lo que estamos diciendo es que puedo calcular el área de esta integral, que sería todo esto que queda por aquí debajo, sería el valor exacto de la integral entre a y b de f de x diferencial de x. Eso es el área que queda por debajo de la gráfica de la función. Pero por otro lado, lo que nos está diciendo es que, mira, hay un punto por aquí en medio, no sabemos dónde exactamente, digamos, por ejemplo, aquí, más o menos. De modo que, cuando estudio f de c, que esto sería la altura f de c, pues entonces puedo construir el rectángulo que tiene altura f de c y base
el intervalo AB y nos dice que el área de este rectángulo va a coincidir con el área de la integral. Es decir, que esto sería f de c que multiplica AB menos A. Es decir, que este rectángulo va a ser exactamente el área azul que queda encerrada por debajo de la gráfica de la función. Es decir, que la parte que queda fuera compensa con lo que se deja por dentro y tenemos esta igualdad. Por eso muchas veces lo tenemos escrito de esta forma en lugar de con la otra forma. Una vez que tenemos este primer resultado, lo hemos hecho para el caso de una función, pero este mismo resultado, el valor medio integral, se puede generalizar a varias funciones, que sería el siguiente caso que vamos a estudiar ahora. Es decir, podemos generalizar el resultado anterior. Para ello, consideramos f y g, dos funciones que son integrales Riemann, es decir, las ponemos en R del intervalo AB, tales que exigimos que la función g sea mayor o igual que 0 en AB y la integral entre a y b de g de x, vamos a ponerlo bien, de la g de x diferencial de x tiene que ser mayor o estricta que 0, ¿de acuerdo? Entonces, llamamos valor medio, si queremos también integral de la función f ponderado por la función g en el intervalo AB al número real dado por la integral entre a y b de f de x por g de x diferencial de x entre la integral entre a y b de g de x diferencial de x. Observemos que el caso que teníamos antes era precisamente cuando la función g de x era constantemente 1, porque entonces la parte de arriba nos quedamos la integral de f de x simplemente y abajo la integral de la constante 1 sería la amplitud de intervalo b menos a, que era precisamente el valor medio integral de la función f. Pues para este valor medio ponderado también tenemos un resultado similar al que habíamos visto anteriormente, que es el siguiente. Teorema del valor medio ponderado. Entonces tenemos lo siguiente, bueno, pues sea f, que va del intervalo AB, en R, una función continua. Y sea g, que va también del intervalo AB en R, una función acotada e integrable. De modo que le vamos a exigir algunas condiciones. Y una de las condiciones que le vamos a exigir es que tenga signo constante en todo el intervalo AB. Es decir, o que sea siempre positiva o que sea siempre negativa. Bueno, pues entonces
existe un punto C del intervalo AB cerrado tal que, y ahora llega el resultado análogo al teorema del valor medio. Lo que nos dice es que la integral entre A y B de f de x por g de x diferencial de x va a coincidir con lo que vale f de c multiplicado por la integral entre a y b de g de x diferencial de x. Que recordemos que este mismo resultado es el resultado anterior cuando tomamos la función g de x constantemente 1. ¿De acuerdo? O sea que tenemos dos primeros resultados que nos permiten relacionar estas integrales entre sí, con una interpretación geométrica muy bonita. Ahora vamos a ir a una siguiente parte que vamos a centrarnos más en las integrales, pero vistas desde como una función propia. Y para ello vamos a introducir los siguientes elementos. Es decir, en esta nueva sección sea f una función integral de Riemann, es decir, perteneciente a R del intervalo AB, y sea C un punto intermedio del intervalo AB. Yo normalmente no suelo trabajar con este punto intermedio C, pero el libro sí lo hace, entonces vamos a seguir la misma notación del libro, no pasa nada. Entonces vamos a definir una nueva función. Definimos una función que vamos a denotar mediante una f mayúscula, que va del intervalo AB también en R, mediante f de un punto x es por definición la integral entre el punto C y el punto X de la función f de t diferencial de t. Normalmente yo en vez de poner la C suelo poner simplemente la A, pero bueno, el libro lo hace con un C intermedio, tampoco hay ningún problema, ¿de acuerdo? Y esta función que estamos definiendo va a jugar un papel fundamental, porque es lo que vamos a entender más adelante como una primitiva de nuestra función f minúscula, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver qué herramientas surgen al definir esta función f. Bueno, pues tenemos un primer resultado que nos dice, esta función, que no es otra cosa que la integral de Riemann, pero ahora vista como función, tiene propiedades muy interesantes, y precisamente propiedades de continuidad, que vamos a ver a continuación. Proposición sea f, que va del intervalo cerrado a b, en R, una función acotada e integrable en nuestro intervalo AB cerrado. ¿De acuerdo? Entonces, dado un elemento C del intervalo AB cerrado, un punto intermedio, tenemos que la función f mayúscula que hemos definido anteriormente, es continua en todo el intervalo AB. Bueno, pues aquí tenemos un primer resultado que nos dice esta cosa que estamos calculando como la integral en realidad es una función continua. Y no solo eso, sino que podemos obtener incluso mucho más. Porque sí, aquí lo único que le exigió es que la función f minúscula sea una función acotada e integrable. Pero si le añado más condiciones a la f, voy a poder afirmar cosas mucho mejores sobre la f mayúscula. Y para ello llegamos al siguiente resultado, teorema, que es lo que se conoce como el primer teorema fundamental del cálculo integral, en corto TFCI. Primer teorema fundamental del cálculo integral. ¿Y qué nos dice este primer teorema fundamental? Bueno, dice, bueno, pues sea de nuevo f una función que va de a a b en la recta real R, de modo que es una función acotada e integrable.
en el intervalo AB cerrado. Y sea, de nuevo, el punto C un punto del intervalo AB cerrado, ¿vale? Entonces, si la función f minúscula es continua en un punto x del intervalo AB, se tiene que la función f mayúscula que hemos definido anteriormente es derivable en dicho punto x. Y además se verifica que hay una relación entre las derivadas. Y es que como derivable puedo calcular f' de x. Y esto coincide precisamente con la función f minúscula de x. ¿De acuerdo? Es decir, que la relación que hay entre la f mayúscula y la f minúscula es que si la f minúscula es continua, entonces la derivada de la f mayúscula es lo que hay dentro. Y entonces, esto suele recibir un nombre en particular, que es lo que conocemos nosotros formalmente como primitiva. Es decir, en este caso, solemos decir que la f mayúscula es una primitiva de la función f minúscula. Y uno puede pensar, dice, bueno, pero es que hasta ahora, vale, sí, hemos visto los resultados, teoremas del valor medio, con ponderación y sin ponderación, y hemos introducido una nueva función que no es otra cosa que esta integral de Riemann, pero vista desde el punto de una función, pero todavía no hemos dado ningún resultado que me diga, mira, para calcular esta integral de Riemann, hazlo de este modo sencillo. Pues ahora vamos a ver precisamente uno de esos resultados, que es lo que se conoce como el segundo teorema fundamental del cálculo integral, o como seguramente lo conozcamos de bachillerato, la regla de Barrow de forma informal. Entonces aquí tenemos un teorema, que es lo que se conoce como el segundo teorema fundamental del cálculo integral, o la regla de Barrow. Y este es el teorema fundamental que nos va a decir, mira, para calcular integrales lo haces de este modo. Entonces, sea f una función integrable Riemann en el intervalo AB cerrado. ¿De acuerdo? Y supongamos que existe una función g tal que se tiene que f' es igual a g. Es decir, que la g, la f es una primitiva de la g. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces se verifica la siguiente relación. Entonces sí tiene que la integral entre a y b de f de x diferencial de x, que esto es lo que yo siempre quería calcular, no es otra cosa que evaluar la función g en el punto b menos la función g en el punto a. Esto muchas veces se va a escribir como g de x, o bien entre corchetes, y aquí se pone a y b, o bien se pone simplemente, a mí me gusta poner x igual a y x igual a b, tiene un porqué, y es porque cuando ya te acostumbras a trabajar con varias variables, necesitas poner la letra que estás escribiendo. O hay veces que la gente pone g de x y en vez de poner corchete pone simplemente una raya vertical y pone aquí a y b.
todo esto simplemente es notación, pero lo que significa esta notación es simplemente lo de arriba, g en el punto B menos g en el punto A. Vale, pues este es precisamente el modo sencillo en el que vamos a calcular nosotros las integrales. Vamos a intentar hallar una función g de modo que la derivada sea lo de dentro y entonces, ¿qué vamos a tener? Que vamos a poder relacionar estas funciones entre sí. Perdón, aquí hay un fallo y no es que la f' sea la g, sino que la g' sea la f, exactamente. ¿De acuerdo? Es decir, si hay una primitiva de la función f, es decir, si al coger la función g y derivarla me da la función de dentro, entonces puedo calcular la integral de este modo sencillo. ¿De acuerdo? Este es el teorema fundamental. ¿Vale? Hay un caso general que nos va a permitir también decir, bueno, en ciertos casos a lo mejor esto es complicado de calcular y no veo a simple vista cómo haya esta función g de modo que la derivada sea la función f. A lo mejor tengo que arreglar por el camino un poco las funciones para darme cuenta de qué es con lo que estoy trabajando. Y entonces tenemos un siguiente resultado que también nos va a facilitar mucho las cuentas, que es el teorema que se conoce como cambio de variable. Tenemos aquí el siguiente resultado, el teorema del cambio de variable. Y aunque el enunciado o la escritura de este teorema, la verdad que es un poquito rara como viene el libro, al final vamos a decir la parte que nos interesa. Entonces decimos, bueno, pues sea g una función que va del intervalo cd en R. Le vamos a exigir que sea una función con derivada continua. Es decir, que existe g' de x y además g' como función es una función continua en el intervalo cd. ¿De acuerdo? Vamos a ponerla bien, que parece que se ha pegado esto un poquito. cd. Vale. Y sea f una función continua, pero en la imagen del intervalo cd. Es decir, lo que queremos es definir mi función de modo que su dominio sea donde termina la función g, únicamente para que tenga sentido componer dichas funciones. ¿Vale? Entonces, sean también, vamos a llamar a lo que vale la función g en el punto c, y vamos a llamar b a lo que vale la función g en el punto d. Y sea f mayúscula la función que va de este dominio, es decir, de la imagen por la función g del intervalo cd, que podrá ser otro intervalo, en R, la función dada por f de y es igual, o lo vamos a definir como la integral entre el punto A e y de la función f de s diferencial de s. Y esto sería para todo elemento y que está de este dominio, que el dominio es esta imagen por la función g del intervalo cd. ¿De acuerdo? Muy bien, pues entonces tenemos el siguiente resultado, y es que para cada x que yo coja del intervalo cd, resulta que existe la integral dada por la integral entre el punto c y el punto x de la composición de la función g con la f en un cierto punto t multiplicado por la derivada g' de t, diferencial de t. ¿De acuerdo? Vamos a poder calcular esta integral. Y además se verifica lo siguiente. Se verifica que la
f, pero evaluada en vez de en el punto y, evaluada en el punto g de x, coincide precisamente con la integral entre c y x de esta composición de la g con la f en el punto t multiplicada por la derivada g' de t diferencial de t. ¿De acuerdo? En particular, tenemos que la integral entre a y b de f de s diferencial de s no es otra cosa que la integral entre c y d de f evaluada en g de t, que esto es la composición, por la g' de t diferencial de t. Y este es el último resultado que nos interesa. Es decir, que lo que estamos diciendo es que el cambio de variable es simplemente decir, bueno, si yo cambio la variable s por una función g que depende de t, entonces tengo que cambiar también el diferencial de s y se convierte en la derivada del cambio por el diferencial de t, una nueva variable, y también como tengo una integral definida, una integral de Riemann, debo cambiar estos límites de integración, debo cambiar la a, que es precisamente lo que vale la g en el punto c, y tengo que cambiar la b, que es precisamente lo que vale la g en el punto d, ¿de acuerdo? Así de tonto, simplemente. Eso es lo único que tengo que hacer. Esto es lo que me interesa a mí para calcular el teorema del cambio de variables. Tener bien definidas estas partes que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Una vez que ya tenemos todas estas herramientas, vamos a ver la última sección de esta lección, que sería volver a trabajar con particiones. ¿Y por qué? Porque aunque nosotros hemos estado trabajando con las particiones de forma general, como una partición arbitraria, vamos a ver que en realidad podemos elegir particiones muy concretas que nos van a permitir hacer las cuentas de forma mucho más sencilla. Y aunque tengamos que trabajar con particiones, vamos a poder tomar una partición en concreto. Entonces la última sección sería trabajar con la integral como límite de sumas. Y como decimos, vamos a volver a las particiones brevemente, pero de forma concreta. Entonces, sea P, que es igual a los puntos x0, x1, x2 hasta xn, una partición del intervalo AB cerrado. Entonces llamamos norma, también a veces que se llama diámetro, depende del libro, norma de la partición P mayúscula al número real. Normalmente las normas en matemáticas nos gusta denotarlas con dos barras verticales, P y dos barras verticales, que va a ser precisamente el máximo de los siguientes números. Lo que voy a hacer va a ser estudiar la amplitud de estos intervalos, como de lejos están un punto del otro. Es decir, voy a coger el x sub y, le voy a restar el punto anterior y voy a hacer eso para cada i desde 1, 2 hasta n, ¿de acuerdo? Y la máxima distancia de estos elementos me va a dar la norma. Entonces, en particular, observemos que si P y P' son dos particiones, del mismo intervalo AB, donde la P es más fina que la P', entonces se verifica que el diámetro de la partición P va a ser siempre menor o igual que el diámetro de la partición P'. ¿De acuerdo? Es decir, tenemos esta relación entre sí.
¿vale? Muy bien, pues vamos a ver qué nos va a permitir nosotros trabajar con estas particiones. Tenemos un primer resultado que nos dice, bueno, lo que vamos a hacer va a ser precisamente definir unos elementos y relacionar para particiones arbitrarias cómo de grande es esa diferencia de elementos, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos aquí la siguiente proposición que nos dice, mira, sea f una función que va del intervalo a b en R. Y vamos a exigir que sea una función acotada en el intervalo AB. ¿De acuerdo? Y llamamos, usando la notación análoga, vamos a llamar m minúscula a lo que sería el ínfimo de la función f de x, pero en lugar de en cada uno de los intervalos de una partición, en todo el intervalo AB, es decir, para todo el intervalo AB. Y vamos a llamar m mayúscula a lo que sería el supremo, cuando la x toma los valores dentro de todo el intervalo AB, de la función f de x, del mismo modo, ¿vale? Bueno, entonces, ahora vamos a introducir la partición, es decir, sea p igual al punto x0, x1, x2 hasta xn, una partición de el intervalo AB. Y vamos a ver cómo podemos relacionar con otra partición, pero no vamos a elegir una partición arbitraria, sino que vamos a elegir una partición que sea más fina. Como es más fina, en particular tiene que tener estos mismos puntos y aparte tiene que tener más puntos todavía. Entonces, para cada partición P' del intervalo AB tal que P' es más fina que la partición P y además, como sé que tiene los mismos puntos que P pero tiene más puntos, vamos a decir que conozco exactamente cuántos puntos hay extra, es decir, de modo que P' tiene K puntos más que P. Pues entonces, para todas estas particiones de este tipo, se verifican las siguientes propiedades. Por un lado, si yo cojo la suma inferior de f en la partición P' y le resto la suma inferior de f en la partición P, yo lo que sé es que como la P' es más fina que la P, entonces la suma inferior aumenta, es decir, esta suma inferior es más grande, es decir, esta diferencia es positiva, pero aparte puedo saber cómo de grande es la diferencia, es decir, esto es menor o igual que el número de puntos extra que tiene la partición P' con respecto a la P por la diferencia que hay entre el supremo y el ínfimo de la función en el intervalo AB multiplicado por la norma de la partición P inicial. Y de forma análoga, ¿qué pasa cuando comparo las sumas superiores? Pues que si ahora cojo la suma superior de f, pero en P, y le resto la suma superior de f en P', y esto precisamente porque cuando la P' es más fina, entonces la suma inferior disminuye, es decir, es más chica que la que tenía antes. Pues tengo la misma cota, es decir, es menor o igual que el número de puntos que la diferencia por el máximo, bueno, el supremo menos el ínfimo por la norma de la partición P que tenía. Es decir, que puedo acotar cómo de grande la diferencia entre las sumas superiores y las sumas inferiores cuando trabajo con dos particiones, una más fina que la otra.
¿de acuerdo? Y esto me va a servir para coger unas particiones muy concretas, que es lo que vamos a ver a continuación. ¿Cuáles son las particiones con las que podemos trabajar en particular? Y tenemos así el siguiente resultado. Proposición nos dice, bueno, pues sea f una función que va del intervalo AB en R, de modo que es una función integrable en el intervalo AB, ¿de acuerdo? Y sea P sub n la partición dada por los puntos x sub 0, x sub 1, x sub 2 hasta x sub n, donde lo que vamos a hacer es separar el intervalo AB en n partes iguales, es decir, donde estamos dividiendo el intervalo cerrado AB en n partes iguales. Es decir, lo que tenemos es que cada punto x sub y no es otra cosa, vamos a ponerlo aquí abajo mejor, es decir, los puntos x sub y son el primer punto, que sería el punto A, que sería el x sub 0, y luego lo que hacemos es coger el intervalo AB, la distancia sería b menos a, lo dividimos en n trozos iguales y vamos sumando estos trozos. Y esto sería con el i que va desde 0, 1, 2 hasta n. Observemos que para igual a 0 me quedaría 0 por lo que sea 0 es el a, que es el punto x sub 0, mientras que para igual a n, n entre n se me va y me queda a menos a 0, me queda la b, que es el x sub n. Es decir, tiene sentido. Bueno, pues entonces resulta que el límite cuando n tiende a infinito de las sumas inferiores de la f para esta partición P sub n que hemos cogido en concreto coincide con el límite cuando n tiende a infinito de las sumas superiores de f para esta partición en concreto, y además lo importante es que esto coincide precisamente con la integral entre a y b de f de x diferencial de x. Es decir, que también puedo calcular la integral utilizando las particiones, pero no me hace falta coger una partición genérica, sino que puedo coger esta partición en concreto. Y como consecuencia de este resultado, tenemos el siguiente, que nos da la caracterización desde un punto de vista de sucesiones. Es decir, bueno, pues sea f una función integrable también en el intervalo AB cerrado. Y vamos a definir una sucesión, es decir, entonces la sucesión a sub n contenida en R de término general que no es otra cosa que a sub n igual a b menos a partido por n por el sumatorio desde i igual a 1 hasta n de lo que vale la f en el punto a más b menos a partido de n por i. Esta sucesión para cada n perteneciente a naturales es convergente y además podemos calcular su límite. Y resulta que el límite cuando la n tiende a infinito
de esta sucesión a sub n es precisamente también la integral entre a y b de f de x diferencial de x. Claro, y esto es una consecuencia de este resultado porque aquí no estamos tomando lo que vale la f en el ínfimo o en el supremo, que sería la suma inferior y la suma superior. Estoy tomando simplemente lo que vale en cada uno de esos puntos de la partición. Bueno, pero la función está siempre entre su ínfimo y su supremo, por lo tanto, este valor está en realidad acotado entre estas dos integrales o entre estas dos sumas. Y por el teorema de las tres de sucesión o el teorema del sándwich, si esta converge a esta integral y esta converge a esta integral, esta suma que tengo en medio también converge a la integral. Es decir, que ni siquiera tendría por qué calcular la suma inferior, la suma superior y ver cada una de ellas. Que podría simplemente decir, bueno, pues yo hago esta partición, veo lo que vale la función en esa partición y Santas Pascuas, con eso también obtenemos el resultado que queremos. ¿De acuerdo? Es decir que incluso trabajando con particiones podemos simplificar las cosas para que las cuentas nos queden de forma muy sencilla. Con esto tendríamos la parte teórica de esta segunda lección lista, así que vamos a hacer algún ejercicio para ver cómo podemos aplicar los distintos resultados que hemos visto hasta ahora. Entonces, vamos con un primer ejercicio que podría ser, pues, ejemplo o ejercicio. Digamos, vale, pues sea f una función continua en R y sea f mayúscula de x la función definida por la integral entre 0 y x de x al cuadrado por f de t diferencial de t. Entonces nos piden hallar f mayúscula prima de x. ¿De acuerdo? Entonces decimos, bueno, pues observemos que en realidad yo tengo aquí la f de x y esto no es otra cosa que la integral entre 0 y x de x al cuadrado por la f de t diferencial de t, pero claro, resulta que este x cuadrado no depende de la t, entonces lo puedo sacar por la parte de linealidad de la integral de Riemann. Puedo decir que esto sería x al cuadrado por la integral entre 0 y x de la función f de t diferencial de t. Por lo tanto, ahora sí estamos en condiciones de aplicar la derivada. ¿Por qué? Porque esto no es otra cosa que un producto. Tengo aquí una función que depende de x y tengo aquí otra función que también depende de x. Entonces sería decir, bueno, pues la f' en ese caso, ¿quién sería? Sería, regla del producto, la derivada de x al cuadrado por la integral entre 0 y x de f de t diferencial de t más, ahora vendría la función x al cuadrado sin derivar por la derivada de la integral entre 0 y x de f de t diferencial de t y todo eso derivado. Claro, ¿qué nos quedaría aquí? Nos quedaría que esto sería la derivada de x al cuadrado es 2x por la integral entre 0 y x de f de t diferencial de t más, y ahora ¿quién vendría? Vendría aquí x al cuadrado y observemos que por un primer teorema fundamental de cálculo integral lo que tenemos es que esta función que tenemos aquí es derivable y además podemos calcular su derivada. ¿Por qué? Porque la función f es continua. Y como la función f es continua, esto no es otra cosa que la función f minúscula en el punto x. Es decir, esto se convierte en f de x. Y de este modo hemos podido calcular la derivada f mayúscula prima. Oye, es que nos queda aquí una integral entre 0 y x de la f de t y yo no sé esto quién es. Vale, es que no podemos hacer ahí nada más que dejar esa parte de ahí. Hombre, si quisiésemos, podríamos decir, bueno, suponiendo que la x fuese distinta de 0, es decir, aquí si uno quiere puede decir, si la x es distinta de 0, hombre, es que si la x fuese 0, ¿cuánto valdría f en el punto 0? Valdría 0, entonces no tendríamos nada que estudiar en esta parte. Pero podemos decir, bueno, pues como esto, la f mayúscula era x al cuadrado, aquí lo que tengo es 2 partido por x, multiplico por x y divido entre x para que me quede x al cuadrado, y entonces x cuadrado por esta integral es precisamente la f mayúscula de la x más x al cuadrado por
la f minúscula de la x. Que esto tampoco es necesario, pero simplemente decir, bueno, podemos llegar hasta este punto y aquí tenemos precisamente calculada la derivada f' que queda en función de estos términos porque no conozco exactamente cuánto vale la derivada o cuánto vale la función f minúscula, ¿de acuerdo? Vamos a ver ahora otro ejercicio, otro ejemplo para aplicar, por ejemplo, que sería el cambio de variable que hemos visto que parecía un resultado un tanto complejo. Entonces aquí vamos a decir, bueno, pues calcular la integral de la función e elevado a x entre e elevado a x más 1 diferencial de x, y es una integral de Riemann que vamos a exigirle calcularla entre, por ejemplo, 0 y 1, ¿de acuerdo? Decimos, bueno, claro, nos gustaría decir, bueno, esto de aquí que tengo aquí dentro, f de x, es una función continua, no se anula en ningún momento, fantástico, sé que es integral, es decir, como f de x igual a elevado a x entre elevado a x más 1 es continua en todo el intervalo 0, 1, entonces podemos garantizar que es integral, es decir, como esta función es continua 0, 1, entonces la función f es integral de Riemann en el intervalo 0, 1. Y ahora queremos calcular el valor exacto de esta integral. Claro, decimos, bueno, ya no quiero tener que usar particiones, no quiero tener que hacer esas cuentas. Entonces voy a ver si puedo utilizar el teorema del cambio de variable. Entonces, observemos que aquí hay un problema, y el problema es que a mí me estorban estos elevado a x. Decimos, bueno, pues ¿quién sería la integral entre 0 y 1 de e elevado a x entre el elevado a x más 1, diferencial de x? Si yo digo que a mí me estorban los elevados a x, vamos a eliminarlos. Es decir, vamos a llamar, por ejemplo, t a la función e elevado a x. Es decir, estamos haciendo un cambio de variable. Mi función es la función elevado a x. Acá decimos, bueno, pero si esta es la función g, ¿de acuerdo? Entonces tengo que calcular también la derivada. Es decir, si calculo el diferencial de t, derivo aquí, entonces debo derivar esta parte, y la derivada de elevado a x sería elevado a x por diferencial de x. Lo que yo quiero hacer es despejar el diferencial de x, entonces podría decir, bueno, pues simplemente o me fijo en que aquí tengo todo elevado a x diferencial de x, o si quiero también puedo decir, bueno, pues entonces el diferencial de x, ¿quién sería? Sería diferencial de t entre elevado a x, pero como la he elevado a x t, dividido entre t. Pero ojo, como estoy con la integral de Riemann, tengo aquí un valor 0 y un valor 1 que tengo que cambiar. Es decir, si la x vale 0, entonces, ¿cuánto vale la t? Bueno, pues la t vale elevado a 0, que es igual a 1. Mientras que si la x vale 1, entonces la t vale elevado a 1, que simplemente es e. Por lo tanto, lo que tengo aquí ahora, aplicando el teorema de cambio de variable, esto sería la a, la b, este sería el nuevo valor c y d que nosotros llamamos en teorema, y nos queda así la integral entre 1 y e de la función elevado a x es t, dividido entre elevado a x más 1, pues nos queda t más 1. Y ahora multiplicado por el diferencial de x, pero el diferencial de x es diferencial de t dividido entre t. Bueno, entonces esta t se me simplifica con esta t, y ¿qué nos queda? Simplemente la integral entre el 1 y el e de la función 1 partido t más 1 diferencial de t. Y decimos, bueno, un momento, es que yo sé que hay una primitiva de la función 1 entre t más 1. ¿Cuál es una función que al derivarla me dé t más 1? Pues precisamente el logaritmo neperiano. En matemáticas el logaritmo neperiano no lo escribimos con ln, lo escribimos con log en análisis. Entonces cuando escribamos esto significa logaritmo neperiano. Deberíamos poner formalmente, es verdad, que el valor absoluto de la función t más 1, aunque también podemos decir, bueno, como la t varía entre 1 y e siempre es positivo, entonces t más 1 siempre es positivo, podríamos no poner el valor absoluto. Pues vale. Esto es una primitiva, por lo tanto aquí lo que aplicamos es también la regla de Barrow
o el segundo teorema fundamental del cálculo integral. Entonces, como tengo una primitiva, una función que al derivarla me da 1 entre t más 1, la integral de esta función es coger esa primitiva y evaluarla entre t igual a 1 y t igual a e. O lo que es lo mismo, es simplemente hacer el logaritmo, y así queremos quitamos el valor absoluto porque sabemos que es positivo, el logaritmo de e más 1 menos el logaritmo en 1 más 1, que sería 2. Que lo queremos poner como un único logaritmo y decir, bueno, pues utilizando las propiedades del logaritmo, esto es simplemente el logaritmo neperiano de la función e más 1 partido de 2. Pues también podemos calcularlo. Y entonces tendríamos así calculado precisamente cuánto vale nuestra integral, y hemos usado por un lado el teorema del cambio de variable y por otro lado, una vez que ya tenía una función, buscamos una primitiva, aplicamos el segundo teorema fundamental del cálculo integral, es decir, la regla de Barrow, y podemos calcular esta integral ya sin tener que hacer uso de particiones ni nada. Y con esto vamos a terminar la lección 2 de la asignatura.